Si pensabas que los sorprendentes estadios de Qatar construidos para este mundial eran los proyectos más destacados de este país, déjame mostrarte el próximo proyecto que refleja la riqueza, el lujo y la arquitectura futurista de los catarines, donde se implementa la tecnología más avanzada hasta el 2022 para la construcción del próximo Hospital Distrito de Salud de Al Dayan. Y que no solo se piensa implementar en Qatar, sino que puede ser reproducido en cualquier parte del mundo. Incluso tienen la idea de en un futuro poder construirlo en algún otro planeta de nuestra galaxia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María y espero que estés muy bien. Te agradecería mucho que te unas a este canal para que juntos sigamos creciendo, y si te agrada este contenido puedes dejármelo saber con tu like. ¿Te imaginas acudir a un centro de salud donde su diseño y ambientación están fuera de lo común? Pues este es el caso del Distrito de Salud de Al Dayan, que es un proyecto completamente innovador. Surge por la problemática que se presentó a raíz del COVID-2019 para crear espacios médicos eficaces y en plazos cortos. Los ingenieros de OMA y Burol Halpot crearon este diseño, contemplado en un terreno de 1.3 millones de metros cuadrados al norte de Doha, entre la ciudad universitaria y Lusail. La majestuosidad de este proyecto se refleja desde su diseño, planificación y construcción, dejando los edificios altos y convirtiendo su estructura en una base plana, e incorporando jardines como espacios curativos donde los pacientes pueden convivir con la naturaleza para crear una armonía entre el cuerpo y el espíritu. Contará también con una granja de alta tecnología que suministrará alimentos y plantas medicinales. Las unidades modulares en forma de cruz se construirán localmente por medio de robots e impresoras 3D. La estructura será de 2 pisos en el centro del plan maestro, que albergará un hospital universitario, un hospital para mujeres y niños y un centro de diagnóstico ambulatorio. Si te das cuenta, las instalaciones clínicas se ubicarán en el primer piso, mientras que las salas de cama se colocan en la planta baja para facilitar la circulación y brindar a los pacientes acceso visual a los jardines. Tendrá una capacidad total de 1.400 camas. Es importante mencionar que su diseño se puede reconfigurar y expandir con una interrupción mínima de los procesos en su curso, lo que reduce significativamente el costo de futuras adaptaciones. Gracias al uso de los robots y las impresoras 3D, también se permiten infinitas variaciones en el diseño de las fachadas. Además, todas las instalaciones de apoyo están conectadas a los hospitales mediante un sistema de circulación subterráneo, automatizado y su centro logístico, y una granja solar permitirá que el distrito funcione de forma autónoma, haciendo de este complejo algo único en el mundo, y que posiblemente algún día exista la forma de crearlo en otro planeta, o al menos eso piensan nuestros amigos catarines. Pero por el momento no es necesario salir de nuestra hermosa tierra. Sí podemos aplicar las bases que estos diseñadores utilizaron para implementarlas en nuestros países. Por ejemplo, en México nos olvidaríamos de los grandes edificios de varios niveles oliendo a medicina y cloro, con largos corredores que te inspiran desesperación y unas ganas enormes de nunca visitarlos, para generar hospitales que inspiren salud y bienestar, a través de un diseño puro y valiéndose de los recursos adecuados como lo es la integración de la naturaleza, implementación de sistemas autónomos de sostenibilidad, diseños funcionales y accesibles que generen el cuidado al paciente y que además generen el ambiente adecuado para la recuperación de las personas. Otro ejemplo, hablando de mi país, es que aunque no todos los centros de salud son lugares poco agradables, pero sí en su mayoría en el sector público, es importante más que la arquitectura misma un cambio de mentalidad. ¿A qué me refiero? A que notemos la realidad de nuestras condiciones de vida comparándolas con países ricos con menor área territorial
que pueden darse el lujo de diseñar en plano, y un país como el nuestro, con una extensión enorme, donde no diseñamos de una manera congruente con nuestras condiciones y recursos. Sé que estos proyectos no dependen de una sola persona o institución, pero mientras más conozcamos qué se está creando en otros lugares, más podemos aspirar a mejores condiciones de vida. Para terminar, como lo dijo Simón Bolívar, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Pero cuéntame, ¿qué tal te pareció este proyecto? ¿Te gustó? ¿Crees que algún día se pueda implementar en tu país, si es el caso de que vives en Latinoamérica? Bueno amigos, esto es todo de mi parte, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.